gustoso hacer la entrega de los premios que la institución convoca anualmente y hacerlo con tanta gente. Yo cuando entraba por esta sala venía pensando, digo, bueno, seguramente para el año que viene vamos a poder hacer ya esta entrega de premios en el nuevo ya que vamos a tener en el monasterio de Les Pelayes. Pero si seguimos medrando a este ritmo, no sé si cabremos, no sé qué tenemos Les Pelayes y a lo mejor igual tenemos que volver al hotel principal. Pero bueno, en todo caso, y aparte bromes, y como digo, una satisfacción grande para la Academia poder hacer entrega de estos premios y sobre todo el poder contar con xente que año tras año, bueno, pues concurre a ello. Vamos entonces a hacer la entrega de los premios a los ganadores de los concursos de la Academia de la Lengua Asturiana del año 2010. Yo encomiendo a los premiados que pasen a recoger el premio de la que los voy nombrando. Concurso de la Academia de la Lengua Asturiana 2010. Concursos de investigación. Concurso de recogida de material toponímico oral. Aconsellado el xurado del concurso de investigación de recogida de material toponímico oral que convoca la Academia de la Lengua Asturiana correspondiente al año 2010, formado por Ana María Cano González como presidenta, José Luis García Arias como vocal y Corsino García Gutiérrez haciendo de secretario, apáutase na siguiente resolución: premiar con 600 euros los trabajos titulados Toponimia de la parroquia de Caranga Proaza, de la que son autores Antonio Alonso de la Torre y Francisca Iglesias Álvarez.